Dicen que algunas personas llegan al mundo con una luz que no pide permiso para brillar. Una luz que no hace ruido, que no busca reconocimiento, que simplemente existe para aliviar un poco la oscuridad de los demás. Aurora era una de esas personas. Antes de comenzar, suscríbete, porque esta historia nunca la olvidarás. En el pequeño valle de Monteluna nadie lo dudaba. Todos la conocían por su mirada cálida y por la suavidad con la que trataba incluso a quienes jamás le habían devuelto una palabra amable. Su casa estaba en la ladera más tranquila del pueblo, junto a un sendero rodeado de pinos que olían a lluvia incluso en verano. No era grande ni moderna. Las paredes eran antiguas, las ventanas pequeñas y el techo llevaba años necesitando reparación. Pero ese lugar tenía algo que casi nadie podía explicar. Un silencio que abrazaba. Una calma que parecía quedarse atrapada entre los muebles. Una sensación de que, aunque el mundo cayera a pedazos, ahí todavía podía encontrarse un rastro de bondad. Aurora vivía sola. No tenía hijos, ni pareja, ni hermanos cercanos. Pero nunca se sintió realmente aislada. Su vida rara vez le pertenecía por completo, porque siempre había alguien tocando a su puerta. Un anciano que no podía caminar bien. Una madre cansada que necesitaba un descanso. Un joven confundido que no encontraba rumbo. Ella no pedía nada a cambio. No esperaba recompensas, ni agradecimientos, ni reconocimiento. Lo hacía porque algo en su interior le decía que todos merecían un poco de alivio, incluso cuando el viento soplaba en contra. Cada mañana se despertaba antes de que el primer rayo de luz cruzara el valle. Encendía una vela, respiraba hondo y preparaba pan o sopa o lo que tuviera disponible. No era mucho, pero siempre alcanzaba para alguien más. Mientras cocinaba, recordaba las palabras de su madre: la bondad es un puente invisible. Nunca sabes a quién estás ayudando a cruzar. Aurora había crecido aferrándose a esa idea, incluso en los días en que el puente parecía romperse bajo sus propios pies. A veces, mientras repartía comida o escuchaba historias ajenas, sentía un ligero cansancio escondido entre las costillas. No era dolor físico, sino una especie de peso emocional que se acumulaba con el tiempo. Pero Aurora lo ignoraba. Lo disimulaba detrás de una sonrisa porque pensaba que había personas atravesando tormentas mucho peores. Y como siempre, elegía callar lo que sentía para no preocupar a nadie. Monteluna era un lugar pequeño, rodeado de montañas que se teñían de dorado al atardecer. Ahí, la vida parecía sencilla en apariencia, pero la pobreza silenciosa, las heridas familiares y los temores no expresados circulaban entre sus habitantes como un viento frío que todos trataban de evitar. La mayoría buscaba apoyo, pero pocos se atrevían a reconocer que también podían ofrecerlo. Y, sin darse cuenta, todos comenzaron a depender de Aurora. Si alguien enfermaba, ella aparecía con un caldo caliente. Si un niño lloraba porque su padre había perdido el trabajo, Aurora encontraba una manera de conseguir ropa, comida o incluso un pequeño juguete usado que limpiaba cuidadosamente. Nunca decía cómo lo hacía. Nunca mencionaba el esfuerzo. Solo dejaba la ayuda, sonreía y continuaba su camino. Con el paso del tiempo, muchos empezaron a creer que Aurora era inagotable. Una fuente que jamás se secaba. Una presencia constante que siempre estaría disponible. Algunos incluso llegaron a pensar que ella no necesitaba nada, que no tenía problemas, que su fortaleza era natural. Y así, sin proponérselo, comenzaron a dar por sentado aquello que debería haber sido un regalo. Una tarde fría de otoño, Aurora regresaba a casa después de visitar a una familia que había perdido su cosecha. Caminaba lentamente, con las manos entumecidas y la respiración pesada. Llevaba días sintiendo un cansancio extraño, como si el aire se negara a llenar sus pulmones. Pero no quería detenerse. No quería admitir que tal vez había llegado a su límite. Mientras avanzaba por el sendero, notó que el cielo se había oscurecido antes de tiempo. Las nubes cargadas anunciaban tormenta y el viento le golpeaba el rostro con una urgencia que no lograba entender. Al llegar a su hogar, dejó la cesta en la mesa y se apoyó un momento en la pared. Sintió como sus piernas temblaban levemente. El corazón le latía más rápido de lo normal y un mareo suave la obligó a cerrar los ojos.
Se dijo a sí misma que solo necesitaba descansar unos minutos. Que al día siguiente volvería a estar bien. Que no había por qué preocuparse. Pero en su interior sabía que su cuerpo llevaba demasiado tiempo pidiéndole atención. Sabía que el agotamiento emocional había comenzado a transformarse en algo más profundo. Durante meses, había ignorado señales evidentes, noches sin sueño, dolores inexplicables, una tristeza tranquila que aparecía de repente, como una sombra que la acompañaba sin que lo notara del todo. Pensaba que era normal. Que ayudar tanto implicaba cansarse. Que no podía permitirse detenerse porque otros dependían de ella. Esa noche, mientras preparaba un poco de té, las manos le temblaron y la taza se resbaló. El sonido del vidrio rompiéndose en el suelo fue tan fuerte en el silencio de la casa que casi la asustó. Se inclinó para recoger los fragmentos, pero un mareo repentino la obligó a detenerse. Se apoyó en la mesa, respiró profundamente e intentó calmarse. Pero su visión se volvió borrosa. El corazón empezó a latir con fuerza descontrolada. Y, antes de poder reaccionar, sintió como sus piernas cedían bajo su peso. Aurora cayó al suelo. Sin fuerzas. Sin poder pedir ayuda. Sin nadie que escuchara cómo su cuerpo finalmente decía basta. El amanecer llegó sin que ella se moviera. En el pueblo, la vida transcurría con normalidad. Algunos se quejaban del frío. Otros lamentaban que Aurora no hubiera pasado por sus casas, como solía hacerlo. Una madre comentó que esperaba que la mujer trajera un poco de sopa ese día. Un anciano dijo que debía estar ocupada. Nadie se preguntó si estaba bien. Nadie pensó que tal vez ella también necesitaba algo. Habían olvidado que incluso la persona más fuerte puede romperse cuando nadie mira. Fue recién al mediodía, cuando la panadería del pueblo notó que Aurora no había ido a recoger su pequeño pedido semanal, que alguien sintió una inquietud pasajera. «Es extraño», murmuró la dueña del local. «Ella nunca falta». Pero, aún así, no hizo más que encogerse de hombros y continuar trabajando. Pensó que tal vez Aurora se había enfermado un poco. Supuso que descansaría y volvería pronto. Las horas pasaron y el silencio en la colina se hizo más pesado. La chimenea de la casa de Aurora no soltó ni un hilo de humo, algo completamente inusual. Un niño que jugaba cerca lo notó y frunció el ceño. Era un detalle pequeño, casi insignificante, pero para él significaba algo. Decidió acercarse al sendero y subir unos metros más. Llamó a la puerta, tímidamente al principio. Luego un poco más fuerte. Nadie respondió. El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía por qué, pero algo dentro de él sabía que algo no estaba bien. Corrió de regreso al pueblo para avisar a los adultos. Al principio, nadie le prestó mucha atención. «Aurora está bien, no te preocupes», le dijeron. Quizás salió temprano. Pero la inquietud del niño creció tanto que finalmente un vecino decidió acompañarlo colina arriba, solo para tranquilizarlo. Cuando llegaron a la casa, el silencio era tan profundo que parecía absorber incluso el sonido de sus pasos. El hombre llamó varias veces. Después intentó abrir la puerta. No estaba cerrada con llave. Entró lentamente, con cautela, mientras el niño esperaba afuera con el corazón acelerado. El interior estaba oscuro. El aire se sentía frío, como si algo hubiera detenido la vida del lugar. A unos metros de la mesa, el hombre vio a Aurora en el suelo, inmóvil. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Sintió un golpe en el pecho. Se acercó rápidamente, temblando. Aurora respiraba, pero débilmente. Muy débilmente. El grito del hombre se escuchó hasta el pueblo, rompiendo la calma aparente. A partir de ese momento, Monteluna despertó de golpe. Pero ya era demasiado tarde para decir que no lo habían visto venir. Demasiado tarde para admitir que la habían dado por sentada. Demasiado tarde para comprender que incluso la luz más brillante necesita que alguien la cuide. Aurora fue llevada a la clínica pequeña del valle, mientras decenas de personas seguían el camino con el corazón encogido. Por primera vez, muchos se preguntaron qué habían hecho. O mejor dicho, qué no habían hecho.
Y mientras los médicos intentaban estabilizarla, algo empezó a transformarse en el interior de quienes esperaban afuera. Una mezcla de culpa, de miedo, de vergüenza y de una verdad que dolía demasiado para ignorarla. Aurora, la mujer que había salvado a todos, se había desmoronado sin que nadie lo advirtiera. El aire en la pequeña sala de espera era denso. Cada respiración parecía más pesada que la anterior. Los vecinos permanecían sentados en silencio, algunos con las manos entrelazadas, otros con la mirada perdida en el suelo. Nadie hablaba, pero todos sentían el mismo peso, una mezcla de culpa, miedo y arrepentimiento. Nadie había pensado que Aurora pudiera necesitar ayuda. Nadie había considerado que la mujer que siempre estaba ahí para todos también podía quebrarse. Mientras tanto, dentro de la clínica, Aurora despertaba lentamente. Al principio, no entendía dónde estaba ni qué había sucedido. Su cuerpo estaba débil, casi inútil, y cada movimiento le causaba un dolor profundo. Pero lo peor no era el cansancio físico, era la sensación de vacío, la percepción de que había dedicado toda su fuerza a los demás y ahora no quedaba nada para ella. Su mente comenzó a repasar los últimos meses. Cada visita, cada comida preparada, cada hombro en el que había apoyado a alguien. Todo lo recordaba con una mezcla de amor y resignación. Había amado ayudar, había amado sentir que su presencia podía aliviar algo del dolor de los demás. Pero también comprendía, por primera vez con claridad, que había ignorado sus propias necesidades hasta un punto crítico. Los días siguientes fueron difíciles. Aurora pasó largas horas acostada en la cama, observando el techo, escuchando los sonidos del hospital y dejando que cada respiración le recordara lo frágil que podía ser la vida. Cada pequeño gesto de los médicos, cada palabra de aliento, parecía un recordatorio de que aún había esperanza, de que incluso cuando todo parecía perdido, la recuperación era posible. Fuera de la clínica, algo comenzó a cambiar en Monteluna. Las personas que antes habían dado por sentada la generosidad de Aurora comenzaron a recordar momentos específicos, como había pasado frío para ayudar a un vecino, como había sacrificado su tiempo y su energía para consolar a alguien en problemas. Poco a poco, se dieron cuenta de que la mujer que todos admiraban nunca había pedido nada, pero sí merecía cuidado, atención y gratitud. Una tarde, mientras Aurora descansaba, la puerta de su habitación se abrió suavemente. Entró Elena, una joven que había recibido apoyo de Aurora durante semanas después de que su familia perdiera su empleo. Elena llevaba una pequeña planta, humilde pero viva, con hojas verdes y brillantes. Se acercó a la cama y colocó la maceta en la mesita de noche, como un símbolo silencioso de esperanza y renovación. Aurora la miró y, a pesar de su debilidad, esbozó una sonrisa. No era una sonrisa grande ni exagerada, sino una que nacía de la comprensión más profunda, la de que, aunque el mundo a veces puede parecer indiferente, los pequeños gestos pueden devolver la fe en la humanidad. Los días se convirtieron en semanas, y la recuperación de Aurora fue lenta pero constante. Cada pequeño avance era celebrado en silencio, como si todos los que la conocían comprendieran que la verdadera fuerza no estaba en la rapidez de la curación, sino en la paciencia y en la aceptación de que algunas batallas requieren tiempo. Durante ese periodo, Aurora comenzó a reflexionar sobre su vida de manera diferente. Antes, su enfoque había estado completamente en los demás, en dar sin esperar nada a cambio. Ahora entendía que cuidar de sí misma no era egoísmo, sino una necesidad. Aprendió a pedir ayuda, aunque al principio le resultara incómodo. Aprendió que la fuerza no se mide solo en la capacidad de sostener a otros, sino también en la valentía de reconocer la propia fragilidad. El pueblo de Monteluna también comenzó a cambiar. Aquellos que habían dependido de Aurora empezaron a tomar más responsabilidad. Algunos aprendieron a ofrecer su tiempo, otros a escuchar y a sostener a quienes necesitaban apoyo. La ausencia momentánea de Aurora se convirtió en una lección silenciosa. Todos necesitamos cuidar a quienes nos cuidan, y nadie debería ser invisible, ni siquiera por su propia bondad. Una tarde, Aurora pudo finalmente salir de la clínica. La recibieron con abrazos tímidos, miradas llenas de gratitud y un silencio que hablaba más que cualquier palabra.
Caminando de regreso a su casa, respiró profundamente, sintiendo el aire fresco de Monteluna como un regalo. Cada paso era un recordatorio de que había sobrevivido, sí, pero también de que la vida continuaba, y que ahora no solo tenía la oportunidad de dar, sino también de recibir. Al llegar a su hogar, la casa le parecía diferente. No solo por la ausencia de soledad que ahora sentía, sino por la sensación de comunidad que se había despertado en el pueblo. Pequeños detalles cambiaban la percepción: la chimenea encendida, un plato de sopa en la mesa que no había preparado ella misma, un vecino que ofrecía su ayuda sin esperar nada a cambio. Aurora comprendió que había sembrado algo más grande que su propia fuerza, había inspirado cuidado mutuo, solidaridad y empatía en quienes la rodeaban. Con el tiempo, Aurora recuperó su rutina, pero con una diferencia esencial. Ahora escuchaba a su propio cuerpo, respetaba sus límites y aceptaba ayuda cuando era necesario. Aprendió a equilibrar su deseo de ayudar con la necesidad de cuidarse, y descubrió que este equilibrio no disminuía su capacidad de dar, sino que la fortalecía. El pueblo, por su parte, nunca olvidó la lección. Aurora dejó de ser solo la mujer que ayudaba a todos, se convirtió en el símbolo de que incluso la bondad más constante necesita ser sostenida por la reciprocidad de quienes la rodean. Su historia se contaba como ejemplo de paciencia, de humildad, de gratitud y de la fuerza que nace de reconocer tanto la propia fragilidad como la de los demás. Un día, Aurora se sentó en su porche y observó el valle, escuchando el viento entre los pinos. Pensó en todos aquellos a quienes había ayudado, y también en sí misma. Sonrió suavemente, porque comprendió algo profundo: la vida no siempre recompensa de manera inmediata, pero la bondad verdadera deja huellas invisibles, que florecen incluso cuando uno no está mirando. Y así, la mujer que siempre había protegido a todos, aprendió finalmente a protegerse a sí misma, y el mundo a su alrededor cambió para mejor, aunque de manera sutil, silenciosa y profunda. La historia de Aurora no era solo un relato de sacrificio, sino también de esperanza, un recordatorio de que cada acto de cuidado genuino tiene el poder de transformar vidas, y que nadie, por más fuerte que parezca, debería enfrentar sus luchas en soledad. Monteluna nunca olvidó aquel invierno, cuando la mujer que todos creían inquebrantable estuvo a punto de desaparecer. Aprendieron que cuidar a otros también implica cuidar a quienes nos cuidan, y que la verdadera fortaleza nace de la combinación de paciencia, compasión y gratitud compartida. Aurora, mientras tanto, continuó su camino, más sabia, más consciente y más humana que nunca. Su historia se convirtió en un legado silencioso, una lección para todos, que incluso en la desesperanza, en la soledad y en la fatiga, es posible renacer. Aprender y enseñar que el cuidado mutuo es la fuerza más poderosa del mundo. Aurora volvió a su rutina diaria, pero algo en ella había cambiado profundamente. Antes, sus días transcurrían con un ritmo casi automático: levantarse temprano, visitar a vecinos, preparar comidas, escuchar problemas, consolar, resolver y volver a empezar. Ahora, cada acción estaba acompañada de una conciencia nueva, de una comprensión silenciosa de que la vida no era solo dar, sino también recibir y respetar los propios límites. Cada mañana, al despertar, dedicaba unos minutos a simplemente respirar, a observar el amanecer y a sentir gratitud por un cuerpo que había soportado tanto y aún seguía allí. Aprendió a escuchar su corazón y su mente, a entender que pedir ayuda no era señal de debilidad, sino un acto de valentía y amor propio. Esa nueva perspectiva transformaba cada tarea que realizaba. Preparar comida para un vecino ya no era un deber sin fin, sino un acto compartido, en el que también aceptaba apoyo y compañía de otros. El pueblo de Monteluna, a su vez, se transformó de manera silenciosa pero poderosa. Las personas empezaron a cuidar unos de otros de forma más consciente. Los vecinos que antes dependían completamente de Aurora comenzaron a prestar atención a las necesidades de los demás, aprendiendo a sostener y a ser sostenidos. Pequeños gestos se convirtieron en hábitos: alguien traía pan recién hecho a la puerta de otro se ofrecía para acompañar a un anciano al médico, y la comunidad, en conjunto, se volvió más consciente de la importancia de la reciprocidad y la empatía. Aurora comprendió que su caída había sido un catalizador.
sin haberlo planeado, su fragilidad enseñó a los demás a valorar la bondad, a no darla por sentada y a actuar con amor genuino hacia quienes siempre habían estado ahí para todos. Las heridas, físicas y emocionales, se convirtieron en lecciones compartidas, de paciencia, de humildad, de gratitud y de respeto por la vulnerabilidad humana. Un día, mientras caminaba por el sendero que llevaba al valle, Aurora se encontró con Elena, la joven que le había llevado la planta semanas atrás. Elena ahora trabajaba en un pequeño taller artesanal y dedicaba parte de su tiempo a enseñar a otros jóvenes del pueblo. Cuando Aurora la vio, sonrió. La muchacha le devolvió la sonrisa con una mezcla de respeto y cariño. En aquel instante, Aurora comprendió algo esencial: los actos de bondad, aunque aparentemente pequeños, pueden tener un efecto multiplicador. Su ayuda había inspirado a otros a ayudar, y así, la energía que ella había dado continuaba extendiéndose más allá de su alcance. Esa tarde, sentada junto al río que atravesaba Monteluna, Aurora pensó en todas las veces que había sentido miedo de no ser suficiente, de que su esfuerzo pasara desapercibido, de que su bondad quedara en vano. Pero ahora entendía que la verdadera medida de un acto noble no estaba en el reconocimiento inmediato, sino en su capacidad de sembrar esperanza, de motivar cambios y de inspirar cuidado mutuo. Con el paso de los meses, Aurora retomó su papel en la comunidad, pero con un enfoque diferente. Ya no se desgastaba hasta el límite por miedo a fallar a los demás. En cambio, guiaba, enseñaba y apoyaba desde un lugar de equilibrio, donde la empatía y la paciencia se entrelazaban con el autocuidado. Cada encuentro, cada gesto, estaba impregnado de una nueva sabiduría, la de que la verdadera fuerza nace de la combinación de compasión, gratitud y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Un día de otoño, mientras los árboles del valle mostraban tonos dorados y rojizos, Aurora fue invitada a una pequeña reunión organizada por los vecinos. No había discursos grandilocuentes ni reconocimientos formales. Solo un espacio donde cada persona podía compartir su experiencia, expresar su gratitud y recordar cómo la bondad de alguien había transformado su vida. Cuando escuchó las palabras sinceras de quienes habían recibido su ayuda, Aurora sintió lágrimas recorrer su rostro. No eran lágrimas de orgullo, sino de comprensión y humildad. Comprendió que, aunque había estado sola en su momento más débil, el impacto de su vida se extendía más allá de lo visible. La comunidad que había ayudado también la sostenía ahora, y esa red de apoyo mutuo era más fuerte que cualquier obstáculo individual. Esa noche, Aurora caminó hasta su hogar bajo un cielo estrellado. Cada estrella parecía recordarle que, incluso en la oscuridad, hay luz que guía y que la bondad nunca se pierde. Reflexionó sobre cómo la vida había puesto a prueba su paciencia, su fortaleza y su capacidad de confiar en los demás. Y comprendió que las pruebas más duras no solo muestran nuestras limitaciones, sino también revelan la fuerza y la resiliencia que llevan dentro los corazones humanos. Con el tiempo, Aurora comenzó a dedicar parte de su energía a formar a jóvenes del pueblo, enseñándoles que la verdadera ayuda no es solo dar, sino también saber recibir. Reconocer límites y construir conexiones significativas. Sus lecciones eran simples pero profundas: la paciencia frente al sufrimiento, la gratitud por cada acto de bondad, la humildad para aceptar ayuda y la compasión que inspira a cuidar a otros sin esperar recompensas. Monteluna cambió, pero no de manera espectacular ni inmediata. Los cambios fueron silenciosos, persistentes y sutiles. Una sonrisa compartida, un plato de comida, una mano que se extiende en el momento justo, esas pequeñas acciones comenzaron a definir el espíritu del pueblo. Y en el corazón de todo ello, Aurora permanecía como un recordatorio de que incluso una persona ordinaria, que enfrenta momentos de vulnerabilidad, puede inspirar un cambio extraordinario a través de la bondad genuina. Al mirar atrás, Aurora recordó su caída, la sensación de soledad y la incredulidad de quienes no habían estado ahí. Pero también recordó los gestos inesperados de aquellos que sí la acompañaron: la planta de Elena, la visita de un vecino con sopa caliente, la atención de los médicos y enfermeras que nunca juzgaron su fragilidad. Todo eso le enseñó que la vida es un equilibrio delicado entre dar y recibir, y que el verdadero coraje se encuentra en la capacidad de abrir el corazón, incluso después de haber sido herido. Y así, Aurora continuó su camino, con pasos firmes y un espíritu más ligero. La mujer que había protegido a todos,
que había dado sin medida y que había conocido la soledad de la desesperanza, descubrió la libertad que surge al aceptarse, al confiar en los demás y al comprender que la bondad compartida siempre encuentra su camino de regreso. Monteluna nunca volvió a ver a Aurora de la misma manera. Ya no era solo la mujer que lo daba todo, sino la que enseñó, con su vida, que la verdadera fortaleza está en equilibrar el amor por los demás con el amor propio, que el cuidado mutuo es un tesoro que se multiplica, y que la esperanza puede renacer incluso de la más profunda oscuridad. La historia de Aurora se convirtió en un legado vivo. Cada acto de bondad que ella sembró floreció en otros, y el pueblo entendió que cuidar de quienes nos cuidan no es un acto de obligación, sino una forma de humanidad compartida. Su vida recordaba a todos que nadie debería enfrentar sus luchas solo, y que la resiliencia no significa permanecer inquebrantable, sino reconocer la vulnerabilidad, aprender de ella y crecer más fuerte y más sabio. Aurora, finalmente, vivió no solo como la mujer que salvó a otros, sino como la que aprendió a salvarse a sí misma. Su historia sigue resonando, silenciosa pero potente, enseñando que la bondad, la paciencia y la gratitud son fuerzas que transforman vidas y que incluso cuando nos sentimos solos, siempre hay una luz esperando para guiarnos de regreso al cuidado, al amor y a la esperanza compartida.